Los Leones del Atlas devoran a la Furia Roja. Hakimi se pone la camiseta de Marruecos frente a su paisano Yamal, del barrio de Mataró. Por primera vez un mundial de fútbol se lleva a cabo en el otoño y en el desierto. La selección marroquí en ese mundial fue una sorpresa. España había arrancado el mundial derrotando a Costa Rica 7-0. Ese tipo de fútbol más fresco, que se podría parecer más al fútbol latino, al fútbol sudamericano, ese estilo que ha refrescado el panorama mundial. Es la mejor selección africana que creo que se ha visto en la historia del fútbol, y una España que no sé si se murió de nada, pero una España que nunca convenció tanto en este mundial, ¿no? Pues existe también esta rivalidad más allá del campo de fútbol. Y la política no escapa a esas connotaciones cuando hay una rivalidad futbolera que aparentemente es meramente futbolera. Un pequeño pero rico Estado Islámico es la sede de la fiesta mundialista. Es otoño y en las calles de Qatar se sufre por los 30 grados de temperatura. En el interior de los estadios, el ambiente está climatizado. También tuvimos como esta polémica, ¿no? De Qatar, un país no futbolero, un país musulmán, cómo se iba a vivir una fiesta futbolística, un desastre a nivel fiesta, a nivel emoción, a nivel caos, y cómo se iba a vivir en un país tan chico. Argentina reclamaba su lugar en la historia y Messi llegaba con el peso obligado de ganar. Muchos suspiraban por la selección de España, pero nadie se pudo imaginar lo que veríamos. España dominó todo el partido, y todo el partido, cada vez que avanzaba España, se oía a los marroquíes unidos silbarle. Le silbaban a España, todos avanzan. Y España dominó el 70% del partido. Lo que hizo Marruecos es impresionante. Hizo un scouting en todo el mundo buscando hijos de marroquíes para integrarlos a la selección. Los trabajó y hizo un extraordinario papel. El mejor de su historia. Que África le demuestre a Europa que la migración es no solamente real, sino que también ya es una gran potencia en los términos de fútbol. Es decir, ni Naciones Unidas pues logra un escenario así de real. Creo que el nacionalismo es un fenómeno mucho más complejo que en los últimos años, en las últimas décadas, se ha revivido y además encuentra en el Mundial de Fútbol el máximo escenario. Es el momento en donde simbólicamente las naciones están en disputa. En el fondo es una guerra, es eso, una guerra por otros medios. A mí me han comentado de algunas ofertas monumentales de dinero para que cierto jugador, siendo africano, defendiera la casaca española. Y en otros casos, habiendo hecho carrera profesional en la Liga de España, que es muy competitiva y muy bien remunerada, alguien dijera, no, prefiero volver a Marruecos, ¿no? Defender los colores de la selección en Marruecos. Marruecos y España están frente a frente y el Mediterráneo no es un enorme océano como el Pacífico, no, es relativamente pequeño. África brilló en Qatar 2022. Contar con jugadores que tuvieran ascendencia marroquí, pero crecidos en Europa. De los 26 jugadores, 14 habían nacido en Europa. Es jugadores que se habían alimentado en Europa, que habían ido a la escuela en Europa, que habían jugado fútbol en clubes europeos y que seguían perteneciendo a clubes europeos, pero que podían representar a Marruecos. Hakimi creo que es el mejor ejemplo de esa selección marroquí, porque un jugador nacido en España con toda la cultura marroquí y con el orgullo de defender al país de sus padres. Y fue una de las grandes figuras de esa Copa del Mundo. Para Hakimi el fútbol no es solo competencia. Fuera de la cancha, destaca por su labor social y su papel como embajador de la UNICEF. Este personaje pues crece, pero se dice que nunca pensó en realidad en representar a España.
Ese panorama, el nuevo ingrediente es que Marruecos ya es un equipo capaz de competirles a los españoles, lo que no sucedía hace 20 años, ¿no? Tenía un mediocampista, Amrabat, con el Betis, que va a ser compañero de Fidalgo, gran jugador, y tenía delanteros muy rápidos, y un buen portero, Bono, que estuvo mucho tiempo en Sevilla, que juega en la Liga Árabe. España lo único que podía hacer era tocar el balón precioso, pero no podía entrar al área de Marruecos. Era casi imposible que se acercaran. No recuerdo si tuvieron 2 o 3 jugadas de peligro los españoles durante el partido. Marruecos también tuvo muy poco porque eso es lo que quería. Cuando se arrastró el juego hasta tiempos extra, se sentía una tensión terrible de que los españoles no podían, y jugaban bien, pero contra Marruecos se toparon con pared. Y después penales. Igual fue un partido que se disputó mucho, pero al final creo que Marruecos demostró o fue un poco superior, por algo ganó el partido. Con un fútbol de Marruecos muy ordenado, muy sólido defensivamente, ¿no? Porque Marruecos los distingue un fútbol alegre, te vas al frente con desparpajo, ¿no? Pero últimamente son selecciones que también han aprendido a defender a otro nivel. Entonces un aparato defensivo muy sólido con el que no pudieron los españoles hasta que termina cristalizando así la hazaña marroquí. Los Leones del Atlas jugaron la primera ronda en el Grupo F. La sorpresa fue que empatara a 0 con la poderosa selección de Croacia. Después, ya no pudieron parar. Así como el equipo de fútbol brilló por su capacidad defensiva, Marruecos supo defenderse de su vecino en la cancha de la historia. Si pensamos en el fútbol como una simulación de la guerra, la pregunta es ¿por quién estás dispuesto a dar la vida? Y eso es el vínculo, digamos, familiar y afectivo de los equipos. Sí dice mucho de Marruecos que jugadores que podrían jugar en la selección mayor de Holanda o en la selección mayor de España decidan irse a Marruecos. Y te habla mucho, digamos, de esta identidad marroquí en la diáspora importante y en gran parte lo que está haciendo a Marruecos una potencia futbolística que pasado mañana ya no va a ser su diáspora la que va a estar siendo la estrella, ya van a ser los jugadores locales marroquíes jugando en esa liga, ¿no? Las circunstancias de cada uno son diferentes, ¿no? ¿Cómo creciste? ¿Cuáles son tus raíces? ¿Cuánto vas desarrollando el amor por una patria o por la otra? Porque tienes esta dualidad, ¿no? de identidad. Entonces creo que esa es una elección muy personal, válida hacia donde te inclines. Válida siempre y cuando se atenga a eso, al sentimiento de qué país me llega más, con qué país me identifico más, a quién quiero representar. Lamine Yamal tenía 15 años cuando Marruecos derrotó a España en tanda de penales. Se dice que contempló la posibilidad de enrolarse con los Leones del Atlas. Creo que debemos entender a los futbolistas como personas que también construyen vínculos, que tienen una historia personal, que tienen familia, que tienen amigos. En el fondo, jugar con un equipo es jugar y defender la bandera que tú quieres defender. Es mucho más que un pasaporte. Hakimi pudo haber jugado con España o incluso con Francia y no lo hizo. Prefirió jugar con los africanos, no así como Lamine Yamal. Y yo no dudo que Lamine Yamal, habiendo nacido en España y teniendo todos sus vínculos afectivos en España, se sienta profundamente vinculado a ese país. Había en los marroquíes un poco el echarle en cara, ¿no? Te puedo ganar en algo, aunque sea en esto, ¿no? También una especie de revancha histórica. La vecindad, la cercanía, aunque están en distintos continentes, pues están muy cerca, obviamente. Y la cuestión de raza, la cuestión cultural también de la injerencia árabe en su momento en España. Esto era mucho más que un partido de fútbol. Pero en términos, digamos, de esta lectura de los personajes nacionales y globales que hemos estado haciendo, es el villano del colonizador perfecto para abrirle el paso a su vecino africano a la semifinal por primera vez, ¿no? O sea, en ese sentido sí se vuelve, es perfecto el casting de esos dos personajes en ese momento. Después de un partido muy trabado, empieza la tanda de penaltis entre España y Marruecos. Solo uno pasará a los cuartos de final del Mundial Qatar 2022. El partido es un 0-0, se van a la serie de penales
Viene con la zurda, tiene una tarea muy importante. Espera el llamado del árbitro, se perfila Sarabia. ¡Al poste! Con mucha decepción. Una picadita en medio del arco que deja fuera a España, y él nació en Madrid. Él nació en España, o sea, tiene pasaporte español, un español eliminando a España que decide jugar por la nación, por el pueblo de sus padres. Este jugador tan representativo de los dos países es el encargado de cobrar el último penal, y lo hace de la manera más humillante para el rival y para el arquero, que es el tiro a lo Panenka, es decir, simplemente tocar la pelota y esperar a que el arquero se tire hacia un costado. Se perfila Casatini, Panenka. Golazo de Marruecos, y con esto elimina a la selección española del Mundial Qatar 2022. 3-0 en penales. Marruecos está en cuartos de final. Una ejecución con sangre fría, un tanto irresponsable, porque puedes regarla y ese error se magnifica, pero sí puede resultar un poco burlón para el portero contrincante. Resulta humillado si se cobra un penal a la Panenka, aunque es perfectamente legítimo hacerlo de esa manera. Cuando empezaron los penales, todo el estadio se paró, toda la gente estaba vuelta loca, se empezó a sentir la efervescencia y los españoles fallaron todos sus penales. Fue la sorpresa del Mundial, por lo menos hasta ese día, y después fue la sorpresa del Mundial porque llegó hasta el juego por el tercer lugar. Todo un continente y el mundo árabe celebraron con euforia. Marruecos reafirmó el apoyo a Palestina con su celebración, y el equipo surgía como la primera selección africana y musulmana en llegar a la semifinal mundialista. Yo creo que África se ha vuelto, pues sí, una cantera, pero yo creo que también se ha vuelto, pues, un poco la cuna del fútbol actual. O sea, si damos una radiografía a los grandes equipos europeos, pues muchos tienen raíces africanas, muchos son hijos de migrantes africanos, y yo creo que sin el fútbol de África, hoy el fútbol europeo, no sé si sería nada, pero sería completamente diferente a lo que conocemos hoy en día. Y la Copa Africana que acaba de terminar, era el favorito, pero se encontró con Senegal, que es un equipo muy potente, muy poderoso. Terminaron en una batalla épica, ganó Senegal, después de que se negó a seguir jugando y se salió del campo. Ambos están calificados al Mundial. Hoy Marruecos es el 8º lugar del ranking de la FIFA, 8º lugar. Y los marroquíes son muy apasionados del fútbol. Es el deporte que más dominan, que más juegan, tienen una liga, pelean mucho la Copa Africana, son finalistas, juegan muy bien en la sub-21, la sub-17, tienen un crecimiento perfecto. Poderío de selecciones como Nigeria, Camerún, Ghana, Senegal, y el buen fútbol de marroquíes, por distinguirlo nada más de los otros, una África con mezcla árabe también. Los leones africanos se enfrentaron a Croacia y quedaron como el 4º lugar del mundo. En Qatar 2022, ¿nació una rivalidad legendaria entre España y Marruecos? En un mundial próximo serán sedes y seguirán siendo contrincantes.